La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Laudación Salvatorem. La secuencia de la solemnidad del Corpus Christi se puede decir que es una preciosidad y que nos puede ayudar a nosotros, por una parte, a prepararnos, pero también para estar constantemente agradeciéndole al Señor que se haya querido quedar con nosotros en la Eucaristía. Alaba, Sión, a tu Salvador. Alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. No dudes en esforzarte, ya que Él está por sobre toda alabanza y no puedes alabarlo lo suficiente. Sea nuestra alabanza completa y fuerte, que el regocijo de cada alma resuene en tonos agradables, porque este es el día solemne en el cual conmemoramos el origen del banquete. Es un dogma dado a los cristianos que el pan se cambia en la carne de Jesús y el vino en su sangre, como sabéis. En los primeros siglos a los catecúmenos, ya muy tarde, y prácticamente después del bautismo, se les hablaba de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, para evitar las profanaciones, para evitar cualquier cosa que fuera contra ese Dios escondido bajo la apariencia de pan y de vino. De hecho, pues es tardío en el momento en el que se produce la reserva, en el que después de repartir la comunión, como bien se recoge, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge ese testimonio, esa carta, a Plinio, el gobernador, que también el gobernador pues da su informe al emperador y explica cómo los diáconos reparten la comunión y se la llevan a los enfermos. Pero no se reserva. Ya con el tiempo se va produciendo la reserva. Aquel que lo parte no corta ni divide, sino que lo recibe entero. Tanto uno como 1000 lo reciban, se recibe tanto como a 1000 cuando se lo recibe, no se ve disminuido. Tanto el bueno como el débil lo reciben. Y también habla del indigno. Contemplemos el pan de los ángeles, el buen pastor, pan verdadero. Jesús, ten piedad de nosotros, aliméntanos y protégenos. Tú quien nos alimenta aquí abajo, haznos en el cielo, es prenda de la gloria futura, la Eucaristía. Haznos en el cielo tus huéspedes, coherederos y compañeros de tus santos. En estos días, dependiendo del lugar, algún día será el jueves, en otros días es el domingo, se celebra la gran solemnidad en honor del misterio eucarístico. En ella se unen la liturgia y la piedad popular, que no han ahorrado ingenio y belleza para cantar
al amor de los amores. Para este día, Santo Tomás de Aquino, según la tradición, compuso esos bellísimos textos de la misa y del oficio divino. Y nosotros nos unimos a esa adoración y a esa alabanza. Y si quieres, sacamos brillo al amor que tenemos a Dios escondido en la Eucaristía. Darle muchas gracias por haberse quedado entre nosotros y desagraviarle y mostrarle nuestra alegría por tenerlo tan cerca. En la visita al Santísimo podremos decirle al Señor despacio, con amor, esas palabras del himno Adorote Devote. Plagas sicutomas non intueor. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame. Ayer me decía una persona eso mismo, yo soy como Santo Tomás. Si no lo toco, si no lo veo, si no lo mido, no lo creo. Bueno, y era un profesional, no era un niño. Bueno, lo decía en plan también de jocoso, no era vulgar ni era irónico, sino que era así. La fe en la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía llevó a la devoción a Jesús sacramentado también fuera de la misa. Yo te decía antes que ya en los primeros siglos se fue poco a poco conservando la Sagrada Comunión para llevársela a los enfermos y a quienes por confesar su fe se encontraban en las cárceles. Tenemos ese niño, San Tarsicio, que murió llevando la comunión a los cristianos que estaban encarcelados. Pero poco a poco pues fue dando culto público, cuando ya se pudo practicar la fe católica en público, después del edicto de Milán, y con el tiempo pues de esta veneración, y tenemos muchos testimonios en los más antiguos documentos de la Iglesia, dio lugar a la fiesta que celebramos. La fe en la presencia real de Cristo lleva a ese amor. Nuestro Dios y Señor se encuentran en el sagrario. Ahí está, Señor. Y ahí deben hacerse presentes nuestra adoración y nuestro amor. Esta veneración, Jesús el lamentado, se expresa de muchas maneras. Recuerdo que cuando San Juan Pablo II, publicó la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que fue la última, la Iglesia vive de la Eucaristía, pues tuvimos 2 años una especie de simposio o congreso, o como quieras llamarle, una serie de conferencias tratando la encíclica, por decirlo así, la dividimos en partes y se la fuimos encargando a profesores de distintos sitios. Estuvieron algún obispo y arzobispo, también vino algún profesor de teología de Roma, de Pamplona y también del propio lugar de Santiago de Compostela. Y uno de ellos me decía, que era párroco en un lugar cercano a la ciudad, que cuando él llegó de párroco, pues empezó a tener adoración y exposición con el Santísimo. Y que una persona del lugar, siempre son las mujeres las más atrevidas, una mujer del lugar le preguntó al sacerdote: oiga, ¿eso que está usted haciendo es católico? Bueno, él me lo explicaba como diciendo, bueno, como ves, durante años y años y años se ha abandonado, después de los años 70 del siglo pasado, pues se ha abandonado en tantos lugares la exposición y adoración.
el recuperarla pues plantea las dudas de que si es algo católico. Bueno, por desgracia es así, ¿no? El propio San Juan Pablo II, en otra carta suya, decía que la solemnidad del Corpus Christi como acto público merece una mención especial, una mención particular. Acto público tributado a Cristo presente en la Eucaristía. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Y estas palabras del Papa San Juan Pablo II estaban avaladas por su ejemplo, como tantas personas que le trataron explicaban que a veces se pasaba la noche entera postrado en tierra, adorando al Señor y tratando al Señor escondido en el sagrario. Y como el Papa pues volvió a recuperar la procesión del Corpus Christi en Roma. E incluso pues con el paso de los años y de los achaques producidos pues al atentado, etcétera, 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 le costaba mucho ir, pero insistía en ir. No dejaba de asistir y de acompañar a Jesús expuesto en la custodia. Por eso cuando dice, no cese nunca nuestra adoración, no escatimemos tiempo. Bueno, ahora tenemos unas días, tenemos la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, y tenemos también la octava del Corpus. Podemos aprovecharlo. Al remontarnos a los orígenes del Corpus Christi, surge el recuerdo de una niña belga que a edad temprana ingresó en el monasterio de Montecornillón, cerca de Lieja. Y esta niña después ya fue conocida por la beata Juliana de Montecornillón. Era muy devota de la Sagrada Eucaristía y en una revelación privada recibió el encargo divino de que se estableciera una fiesta en honor del Santísimo Sacramento. Al principio ella no se atrevía a comunicárselo a nadie, hasta que en 1230, cuando es elegida superiora del monasterio, se encontró con el arcipreste de la Catedral de Lieja, Jacques Pantaleón de Troyes, al que le comunicó este asunto. Lo que pasa es que este arcipreste Pantaleón fue nombrado después obispo, patriarca de Jerusalén, y al final terminó siendo elegido papa con el nombre de Urbano IV. Y a raíz del año 1262, en el que se produce el milagro de Bolsena, que ya conoce la historia de cómo pues aquel sacerdote que pasaba por allí, por Bolsena, que continuamente pedía a Dios que le quitara las dudas de fe, pues fue entonces cuando, teniendo en sus manos y encima del cáliz la hostia consagrada, la forma apareció rodeada de sangre, salvo la parte que cubría los dedos del sacerdote. Y la sangre corrió luego por la forma, y así como los corporales, los famosos corporales de Bolsena. Y el Papa Urbano IV, que se encontraba cerca, en Orvieto, le llevaron los corporales preciosos, y a la vista del prodigio decidió erigir la Catedral de Orvieto y más tarde construir un relicario. Y ahí viene, con la bula Transiturus, la solemnidad a toda la Iglesia universal del Corpus Sanguinis Christi. Si nosotros acompañamos a Jesús, si lo hacemos, pues, no sé, pues en la exposición y adoración eucarística,
o incluso si lo hacemos en la procesión. Yo recuerdo la procesión que se hace en Santiago de Compostela, que bueno, es un recorrido por el casco viejo de Santiago, pero que termina en la plaza del Obradoiro. De hecho, ayer hablaba con un sacerdote y me decía, bueno, es que estoy preparando la procesión del Corpus Christi, claro, porque es el encargado de prepararlo. Es el ceremoniero de la catedral. Y es muy bonito ver cómo pues, la plaza del Obradoiro, a mitad, no llena del todo, porque hay mucha gente, pero a mitad, y arriba de la escalinata, pues el arzobispo en un altar profesional, adorando, incensando y dando la bendición a toda la plaza, ¿no? Pues sí, es una cosa que si debemos pasar por la calle, le haremos saber, pues, o le vemos expuesto en la custodia, el amor que queremos tenerle. Como decía San José María, adorarle con reverencia y con devoción, renovad en su presencia el ofrecimiento sincero de vuestro amor, decirle sin miedo que le queréis, agradecerle esta prueba diaria de misericordia tan llena de ternura y fomentar el deseo de acercaros a comulgar con confianza. Yo me pasmo ante este misterio de amor. El Señor, continúa en el Cristo que pasa, busca mi pobre corazón como trono, para no abandonarme si yo no me aparto de Él. En la liturgia de la solemnidad del Corpus Christi se recoge unas palabras de un salmo que dicen así: el Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Ahora que estamos asistiendo por la desgraciada guerra de Ucrania, pues a la falta de, pues eso de trigo, de maíz o de lo que se produce en ese país, además que no pueden traerlo porque en tren no da para más y están los barcos y están los silos llenos intentando traerlo al resto de Europa y al resto de otros países de África también incluso, pero no les llega. Durante años el Señor alimentó con el maná al pueblo de Israel errante por el desierto. Aquello era imagen y símbolo de la iglesia peregrina y de cada hombre que va camino de su patria definitiva, el cielo. Aquel alimento del desierto es figura de la Sagrada Eucaristía. Figura, pero la realidad es la Sagrada Eucaristía. Como dice San Juan Pablo II, este es el sacramento de la peregrinación humana. Precisamente por esto, la fiesta anual de la Eucaristía que la Iglesia celebra contiene en su liturgia tantas referencias a la peregrinación del pueblo de la alianza en el desierto. Nosotros también vamos camino de la tierra prometida y tenemos que escuchar la reprimenda de Moisés. No sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud. Que no nos olvidemos del tesoro tan grande, del alimento tan magnífico que tenemos. Le damos gracias con alegría, porque el Señor se ha querido quedar con nosotros para alimentarnos. Jesús nos acompaña, nos fortalece. La Sagrada Eucaristía abre nuestro corazón a una realidad totalmente nueva. Y la Santa Misa es esa identificación con Jesucristo en su sacrificio redentor. Por eso preparemos la misa, preparemos la comunión. Y aunque celebramos una vez al año esta fiesta, en realidad la Iglesia proclama cada día esta dichosísima verdad. Él se nos da diariamente como alimento y se queda en nuestros sagrarios para ser la fortaleza y la esperanza de una vida nueva, sin fin.
sin término. Leyendo estos días la información que salió en la prensa sobre los estudios de los jóvenes españoles, que la gran mayoría de ellos están desanimados, tristes, están desilusionados, y bastante de ellos, una proporción grande, piensa en abandonar, en suicidarse, es tremendo, ¿no? Pero bueno, tenemos también otras desgracias que nos rodean sobre la falta de fidelidad en la familia, en el matrimonio, o bien pues nos llega la información sobre, lo comentábamos anoche, ¿no?, sobre políticas e ideologías que consideran importantísimo pervertir a la gente, destrozar. Recuerdo aquellas palabras de San José María, en aquellas tertulias, en Argentina y en España y en Chile, pues hay una campaña para corromper a la mujer, corrompida la familia, se corrompe la sociedad. Pues sí, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Pues alimentarnos del pan de vida. Y tenemos que acudir a Jesús como aquel ciego que al oír la comitiva que pasaba por el camino a la salida de Jericó, preguntó: ¿qué pasa? ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Qué está pasando? Y aquel hombre empezó a gritar. También tenemos nosotros que gritarle al Señor. Tenemos que acordarnos, tenemos que acudir a Él. Te decía antes que Urbano IV fue el que declaró la solemnidad, pero ya después, casi medio siglo después, Clemente V, en un concilio ecuménico muy importante, además de bien, tuvo que volverla a restablecer en 1311 con una bula, y tuvo que hacerlo después Juan XXII en el año 1317, porque costó que empezara, costó que se extendiera, y al final fue universalmente aceptada. Piensa que no, todavía no empezaba las procesiones, pero hubo ya lugares donde se tuvo lugar esa procesión, aunque en algunos sitios la procesión era el Domingo de Ramos, o era pues el Jueves Santo, como sigue siendo todavía, pero al final del siglo XIII ya se extiende la procesión también. Hoy en tantas ciudades y aldeas, donde se tiene esta antiquísima costumbre de llevar en procesión a Jesús sacramentado, alguien preguntará al oír también el rumor de la gente, como el ciego a las afueras de Jericó, Bartimeo: ¿qué es lo que ocurre? Y se le podría contestar con las mismas palabras que le dijeron a Bartimeo: es Jesús de Nazaret que pasa. Es el mismo Jesús, Hijo de Dios. Como decía aquel hombre: ten piedad de mí. Ten piedad de mí. El lunes y el martes, en las pláticas a los niños de primaria, les contaba varias cosas. Una de ellas era de este niño que fue beatificado hace poco, ¿no?, que le tenía un gran amor, Carlo Acutis, italiano, que vivía en Inglaterra, pero bueno, después se volvió a Italia. Este niño que ya desde pequeño empezaba a tener gran cariño a la Eucaristía. Es más, se dedicaba a recoger milagros eucarísticos que después terminaron en la página web que él hizo y que sigue sirviendo de inspiración en tantos sitios. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo, que hubo hace unos años una exposición sobre milagros eucarísticos, se apoyaban en la página web del beato Carlo Acutis. Pues un año antes de su muerte, cuando se encontraba de viaje junto con su familia en Fátima, Portugal,
pasaron por Toledo, ya que estaba hablando antes de Toledo. Y claro, pues vieron la Catedral de Toledo y lo que habéis estado, bueno, lo que todos conocemos, la custodia procesional realizada por Arfe, que está en la Catedral de Toledo, y que también Jaime Castañón pues la pudo pues presentar, ¿no? Para que en aquella capilla que está donde está, para que todo el mundo la pueda rodear y ver bien por todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este hombre, este chico, este niño, cuando vio la custodia procesional toda de oro de la Catedral de Toledo, su madre cuenta que el niño exclamó: Jesús no merita di meno. Jesús no se merece menos. Que digas un niño ante una custodia, que todos la vimos en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011 en Madrid, cuando el Papa Benedicto XVI, y a todos nos sorprende, además la vimos subir poco a poco, ¿no? Nos llama la atención por la grandeza de esa custodia. Pues Jesús no se merece menos, claro que no se merece menos. No se merece menos ni la custodia, ni nuestra adoración, ni nuestro trato con Él, ni nuestra delicadeza, ni nuestro reconocimiento. Jesús no se merece menos. Por eso decía el Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era emérito: llevemos a Cristo por las calles de nuestra ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, nuestra vida diaria a su bondad. Que nuestras calles sean calles de Jesús. Que nuestras casas sean casas para Él y con Él. Que nuestra vida de cada día esté impregnada de su presencia. Con este gesto ponemos ante sus ojos los sufrimientos. Es bonito, ¿verdad? El Papa ponemos ante sus ojos, porque va pasando por delante de todos esos sitios, los sufrimientos de los enfermos, la soledad de los jóvenes y los ancianos, las tentaciones, los miedos, toda nuestra vida. La procesión quiere ser una gran bendición pública para nuestra ciudad. Él se refería a Roma, pero bueno, Cristo es en persona la bendición divina para el mundo. Pues que le tratemos de ese modo, que le llevemos de ese modo, que le reconozcamos de ese modo, porque el Señor quiere que nosotros le acerquemos, como decía el Papa, a los enfermos, a los jóvenes, a los ancianos, a todos. Vamos a pedir al Señor que nos conceda ser almas de Eucaristía, decía San José María, que nuestro trato personal con Él se exprese en alegría, en serenidad, en afán de justicia, y facilitaremos a los demás la tarea de reconocer a Cristo. Contribuiremos a ponerlo en la cumbre de todas las actividades humanas. Se cumplirá la promesa de Jesús: yo, cuando sea saltado sobre la tierra, todo la traeré hacia mí. Siempre me recuerda, y acabo porque estamos acabando, esto siempre me recuerda cuando estuve en Beirut hace algunos años, que me contaron la historia de la catedral maronita que construyeron al lado, una catedral maronita que era muy alta, con unas torres altas, que construyeron al lado una mezquita con ese dinero traído de Arabia Saudí. Y era, pero al lado quiere decir a menos de 600 metros, no vayas a creer tú que... Y era más alta la mezquita. Y los cristianos dijeron no. Y construyeron otra torre más alta. ¿Tú qué puedes decir? Pues eso parece como una pelea de niños, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Pero a mí me parece una demostración de fe. De fe. Sí, me imagino que la Virgen también cogería al niño entre sus brazos y lo levantaría y jugaría con él y lo llevaría y le diría pues los piropos más impresionantes, ¿no? Que era el niño más guapo de todos, que era el niño más bueno de todos, que era el niño más cariñoso de todos, que era el niño más simpático de todos,
que era, se lo diría a la Virgen, lógico, lógico. Lógico que la Virgen le dijera eso a su hijo, y además era verdad. Pues también nosotros le podemos decir lo mismo al Señor, imitando a la Virgen con esa piedad, con ese cariño con que la Virgen le trataba. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.